Bueno, la vez pasada estábamos viendo el tema de rebeliones indígenas y rebeliones criollas, pero me quemó el tiempo. Así que vamos a tomar el avance desde rebeliones criollas. Aunque ya había avanzado la primera parte de la diapositiva, de todas maneras vamos a comenzar con un pequeño recordar, ¿ya? A ver, comencemos. Vamos a poner un punto acá. Ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos de este periodo, no se olviden que fundamental para esta etapa termina siendo el periodo de las reformas borbónicas. Por eso empecé la clase así la vez pasada. No se olviden que las reformas borbónicas establecen una modernización del Estado, ¿ya? Por parte de la corona española, pero eso implicaba, Este uno. eso implicaba, por favor apaguen sus audios muchachos, pero eso implicaba que los criollos en el territorio peruano iban a terminar perdiendo gran parte de sus puestos de poder. De los cargos que venían a tener el gobierno van a terminar siendo en su mayoría desplazados y en el aspecto comercial van a terminar siendo muy golpeados. Pero aún así, le decía que los criollos peruanos terminaban siendo en su mayoría leales a la corona española, porque sus títulos de nobleza, sus actividades comerciales y el poder que poseían estaba relacionado, a pesar de los golpes, directamente con España. Entonces, para muchos de ellos, discutir con el rey de España o romper relaciones con España no terminaba siendo lo más inteligente, porque consideraban que su poder podía desaparecer. Por eso le decía que la vez pasada, que la mayoría de los criollos en el Perú terminaban siendo fidelistas. Pero también habían de otros dos grupos. Además de los fidelistas, estaban otros grupos que terminan siendo los reformistas y y los separatistas. Recuerden que el reformista ya es aquel que termina buscando establecer cambios o reformas dentro del sistema de gobierno, pero sin intentar separarse de la corona española. ¿Ya? Mientras que los separatistas terminan teniendo una idea clara de independencia. Ahora, otro aspecto importante que le venía mencionando la vez pasada es que dentro de este proceso de rebeliones que termina siendo la antesala al periodo de la independencia, podemos terminar encontrando dos variaciones también. Tenemos por un lado a los precursores y por otro lado tenemos a los próceres. Le decía la vez pasada, y ahí está precisamente en el PowerPoint, que los precursores terminan siendo los ideólogos, los que piensan, los que plantean ideas, ¿ya? Los que plantean qué cosas se debería hacer. Mientras que los próceres son los que van a terminar luchando para que eso se pueda llevar a la práctica. Cuando hablamos de las rebeliones criollas tenemos precisamente esas dos variantes. Desde finales del siglo XIX, final del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, tenemos precursores o ideólogos ya de tendencia reformista y ya con fuerza en el siglo XIX vamos a terminar teniendo ideólogos con ideas de independencia con respecto a España. Para comenzar precisamente el tema, vamos a comenzar a trabajar con el grupo de los precursores reformistas. Ya te he mencionado, ellos son los que no buscan separarse de España, sino que buscan solamente buscar algunos cambios con respecto a la correlación de poder y al sistema de gobierno que España viene estableciendo con América. Le decía la vez pasada, te recuerdo que fue un grupo de intelectuales y políticos de fuerte influencia dentro del territorio peruano, y ellos van a terminar primero creando una institución llamada como la Sociedad Filarmónica de Lima. Terminaban siendo un grupo de gente que le gustaba la música clásica, que se comenzaba precisamente a poner de moda para la época, y que ahora van a terminar creando un grupo nuevo, ya llamado con el nombre de la Sociedad Amantes del País. Dentro de esta Sociedad Amantes del País hay tres personajes importantes. Toribio Rodríguez de Mendoza, que es rector o director del Real Convictorio de San Carlos. No se olviden, ya no se olviden, que cuando en el siglo XVIII se busca terminar estableciendo las ideas ya de las reformas borbónicas, nace o se introduce una idea llamada con el nombre de el regalismo. El regalismo es el despotismo ilustrado, ¿ya? Se pueden terminar planteando ideas modernas, ideas ilustradas con respecto a reformas en favor de la población, pero concentrando el poder en manos del rey. Eso, no se olviden, se intentó establecer en San Marcos, pero los profesores sanmarquinos lo rechazaron, se mantuvieron precisamente en una medida ideológica más de carácter medieval, más de carácter conservadora, y no estuvieron de acuerdo con esas propuestas. Y el rey, en lugar de cerrar San Marcos, simplemente terminó creando el Real Convictorio de San Carlos. Y quien va a difundir las ideas liberales, pero regalistas, termina siendo Toribio Rodríguez de Mendoza en esa institución. Le decía la vez pasada que este personaje es llamado como el maestro de los próceres, porque quienes luego lucharán por la independencia van a ser educados en el Real Convictorio de San Carlos, pero ya a inicio del siglo XIX bajo una idea más de carácter separatista,
que va a ir cambiando en la cabeza de Teodoro Rodríguez de Mendoza. Él pasa de reformista a separatista. Lo vamos a ir viendo en el paso del tiempo. El otro personaje importante de ese grupo es Hipólito Unanue, director o rector del Colegio de Medicina de San Fernando, ya que ahora es la Facultad de Medicina de la universidad, ya, y que más que gran intelectual, le decía la vez pasada, él termina siendo un personaje que tiene una capacidad, una gran habilidad, una gran muñeca política para terminar sobre todo consiguiendo financiamiento para este grupo de la sociedad amantes del país. Y ese financiamiento se va a terminar observando en esto, en esta revista, ya que me faltó poner el nombre, llamada con el nombre de El Mercurio Peruano. Vamos a ponerlo por acá para que no nos falte la información. Vamos a poner, no tiene esta capacidad, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo. Este es el Mercurio Peruano. Lo puedo poner un ratito, para que no me falte espacio. A ver, cuando hablamos de esto, hay un tercer personaje, no se olviden, José Baquijano y Carrillo, profesor de Derecho en San Marcos. Además de esto, termina siendo, les decía la vez pasada, oidor o juez en la Real Audiencia de Lima. Y entre los personajes que destacan en la sociedad amantes del país están ellos tres. No se olviden que Baquijano se va a terminar haciendo conocido por un discurso llamado con el nombre de El Elogio al Virrey Jauregui. Les decía la vez pasada que en plena rebelión de Tupac Amaru, llega el Virrey Jauregui y él rechaza el discurso de bienvenida por parte de San Marcos, que era una tradición. Y rechaza porque se está produciendo la rebelión de Tupac Amaru. Pero cuando esta ya termina, se produce el discurso establecido por el profesor Baquijano y le termina diciendo de que el pueblo peruano es como un resorte. ¿Así? Miriam, ¿no se ve esto que estoy poniendo de Rebelión Escribes? Profe, yo visualizo la diapositiva de presentación. Ya. ¿No se ven, muchachos, lo que estoy poniendo de Rebelión Criollas, la segunda diapositiva? Escríbanme por el chat, muchachos. Es raro. A ver, vamos a salir. Ahora sí, profe. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Y si lo cargo así? ¿Ahí lo ven o no lo ven? ¿Ven Rebeliones Criollas? Ya, acá. Se estaba hablando como 15 minutos por la pura. Ya, pero acá hay un salado, pues. Acá hay una aliancista que se llama Claudio Venegas, ese es el que tiene todo el problema. Ya. Ahora sí se ve grande la pantalla, Miriam, y se ve lo que estoy haciendo, se ve que está pasando la diapositiva. Se ve que van saliendo palabritas. ¿No? No se ve que nada. Qué raro, ¿ah? ¿eh? ¿No te dio? Aliancista de acá. ¿Y ahí? Ahí sí se ve. ¿Tampoco se ve la diapositiva? Ahora sí. Cambió. He cambiado a la cuarta diapositiva. ¿Se ve? Ya. Bueno, ya no sé qué problema hay. No te digo que hay una aliancista. Lo voy a dejar así a media pantalla porque si lo subo no sé qué problema hay que no cambie. Así que vamos a dejarlo acá. Voy a dejar mi hermoso rostro acá a un costado. La Sociedad Amantes del País van a terminar publicando una revista de tendencia ilustrada que se le conoce con el nombre del Mercurio Peruano. Ya que estoy acá, precisamente voy a hacer cambios. Ya. Esa revista se llama El Mercurio Peruano. Ya, ahora. Miriam, dame el host, por favor. Miriam. Miriam, devuélveme el anfitrión, Miriam.
esta va a terminar siendo la revista de tendencia ilustrada, que va a terminar generando, le decía la vez pasada, un pensamiento protonacional. No hay una idea de independencia, ese que tenerlo bien en claro porque estamos hablando de precursores reformistas. Pero tomen en cuenta que estos reformistas van a comenzar a hablar de las intendencias del Perú. Y cuando hablan de las intendencias, van a comenzar a hablar de las diferentes provincias que las integraban, cuál era su superficie, la cantidad de población, las fiestas que terminaban existiendo, los santos en los que se terminaban haciendo festividades, los platos típicos, los ríos, los centros mineros, las riquezas naturales que existían, la agricultura, la ganadería, todo. La idea era, que la gente vaya entendiendo, que la gente vaya conociendo al Perú, y al conocer al Perú lo vaya queriendo, y al quererlo, la idea futura terminaba siendo que lo defienda de aquel que lo agreda, en ese caso de España. Pero te digo, para muchos de estos personajes, Toribio Rodríguez, Hipólito Unanue, tenían ideas de independencia, pero no la podían expresar públicamente en la medida de que ellos eran financiados ya directamente por parte del gobierno virreinal. Quien ponía la plata para financiar la publicación del Mercurio Peruano era el gobierno virreinal ubicado en Lima. Por eso es que tenían que tener una posición más, digamos, no conservadora, pero sí por lo menos negociadora. No se podían ir de boca porque podían terminar perdiendo los beneficios que terminaban teniendo para aquel entonces. Por otro lado, un segundo punto a tomar en cuenta es el grupo de los ideólogos reformistas o los separatistas. El separatista sí pide independencia y entre ellos terminamos encontrando sin duda al top ¿ya? de los ideólogos que hemos terminado teniendo para ese entonces, que es Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Y te mencionaba la vez pasada que este personaje era un joven jesuita que a los 16 años fue expulsado del país, junto con los jesuitas de manera general, y que va a terminar bebiendo de las ideas liberales de Inglaterra y de los sucesos que vienen sucediendo en Europa producto de la Revolución Francesa y sus consecuencias. Bebiendo de estas tradiciones liberales, es que Juan Pablo Vizcarra de Guzmán va a terminar publicando un texto ¿ya? fundamental, la base intelectual de las rebeliones criollas en América Latina, que termina siendo las cartas a los españoles americanos. Creo que te decía la vez pasada que José Nariño de Colombia había terminado traduciendo se me va el nombre, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, del francés al castellano, para terminar hablando de la libertad, de la igualdad y el derecho a la propiedad privada como una forma de poder agitar la idea de la libertad y la independencia en América. O, por ejemplo, Francisco de Miranda en Venezuela había terminado planteando que debíamos seguir el modelo de los Estados Unidos como una forma también de liberarnos, pero no se había generado una ideología propia, ya criolla, para poder justificar por qué debíamos ser libres. Le decía la vez pasada que esta ideología nueva, ¿qué cosa es lo que planteaba? Planteaba de que nosotros somos hijos de la madre patria España. Somos hijos de una madre ausente, porque entre España y América hay un océano de distancia. España nos ha podido dar el idioma castellano, nos ha podido dar la, ¿qué más? La religión cristiana, nos ha podido dar la educación occidental, ¿ya? La cultura occidental. Pero al nosotros crecer en América con una geografía diferente, clima diferente y costumbres diferentes, hemos ido obteniendo poco a poco nuestra madurez, al ir tomando nuestras propias decisiones libres precisamente de la influencia española. Bajo esas condiciones es que se habla de la madurez, que es una de las ideas de la Ilustración, para poder tomar las decisiones en nuestro seno criolla, en las diferentes logias, ya en los diferentes grupos secretos pro independencia que van a coger esta idea y la van a terminar haciendo propia. Así como tenemos un personaje de resonancia continental para la idea de la independencia, como es Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, tenemos a otro de menos de trascendencia. El presidente del Perú va a terminar dando un discurso que luego se convierte en texto llamado como las 28 causas de la independencia peruana, ¿ya? Y que va a terminar teniendo importancia como intelectual, pero no tanto como, repito, Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. Acá es donde nos habíamos quedado.